trastornos afectivos es más fácil, es un poquito más sencillo también. Dentro de los trastornos afectivos tenemos pues todos los trastornos depresivos, ¿no? Las depresiones, tanto la depresión mayor, depresión recurrente, depresión con síntomas psicóticos. Entonces, y obviamente vamos a hablar de ideación suicida, ¿no? Varón de 24 años con lesiones cortantes en las muñecas autoinfligidas, luego de ruptura sentimental, afirma que es la primera vez que lo hace con la intención que su enamorada por compasión regrese. Madre reporta que en 2 ocasiones ante disputas de pareja se tomó 2 tabletas de clonazepam porque no quiere que lo deje. Se considera como, ya, esto es antiguo. Esto ya no se usa tampoco, doctores. ¿Por qué? Porque se ha visto que el intento suicida en realidad no podemos saber cuál es la connotación. Pero miren, lo han puesto en el 2020. Imagínense, terrible esto, pero bueno. Entonces, pero esto ya, la OMS desde el 2017 ya dijo que no existe ni gesto ni intento. ¿Por qué? Porque no podemos saber realmente la connotación suicida del paciente. No podemos saber, ¿no? Entonces, por eso, ante cualquier conducta suicida o conducta para suicida, que es lo que ha hecho el joven, ¿no? Cortarme, pero me corté, pero en realidad no me quería matar. Tomé 2 tablitas de clonazepam, pero en realidad no me quiero morir, pero quiero, entre comillas, como llamar la atención, que son conductas para suicidas, igual se consideran como intentos suicidas, porque se ha visto que al final, en el transcurso, tienen más intentos suicidas y al final algunos sí se terminan igual suicidando, porque van perdiendo el miedo. Entonces, sin embargo, para las PFAM, bueno, cuando hay idea o deseo de morir tal cual, se considera intento. Cuando no hay un deseo expreso de morir, sino más un manipular, más, digamos, un llamar la atención, se considera gesto. Entonces, ¿esto qué sería? Un gesto. Pero la verdad, nuevamente, esto no lo usen para su práctica cuando estén en el hospital. ¿Por qué? Porque no debe haber diferenciación. Gesto e intento no existe. Eso es algo muy antiguo. Ya hace tiempo ya se quitó esto. ¿Ya? Mujer casada de 50 años de edad, hace 5 meses, presenta casi todos los días apetito y concentración disminuidos, insomnio terminal, lentificación psiquicomotora, irritabilidad, bajo estado de ánimo, ideas de muerte. El diagnóstico más probable es depresión, ¿no es cierto? Ahora, depresión con síntomas psicóticos, no, porque no tiene síntomas psicóticos tal cual, solo depresión mayor, ¿no? Cuando hablamos acerca de depresión, estamos hablando de 2 criterios mayores, ¿no? Y dentro de los 2 criterios mayores de depresión que tenemos, tristeza y o anedonia, ¿no? La tristeza, que es obviamente la tristeza, pero patológica, no es una tristeza normal, y la anedonia, la pérdida del placer de las cosas. Y luego tenemos otros criterios como falta de sueño, falta de apetito, o bueno, a veces aumento de sueño o aumento de apetito, ¿no? Irritabilidad, ideas de muerte, ¿no? Desconcentración, ideas de culpa, ideas de minusvalía, ¿ya? Si uno tiene 5 de esos 9, podemos considerar más un criterio de los 2, 4, 5, 6, 7, ahí me faltan 2. Apetito, irritabilidad, desconcentración. Ya, bueno, los cambios, ¿no? En el humor, ¿ya? Y más que las ideas suicidas, el intento suicida tal cual, ¿no? Entonces, si uno tiene 5 de estos 9, podemos, más uno de estos 2, podemos considerar una depresión mayor, ¿ya? Son factores mayores de riesgo para el suicidio, ya. Dentro de los factores de riesgo para el suicidio tenemos, qué raro, no tengo acá, bueno, ya. Dentro de los factores de riesgo para el suicidio tenemos el acrónimo de SAD Persons. El acrónimo de SAD Persons nos ayuda mucho para entonces, por ejemplo, el sexo. Más lo intentan los hombres. Perdón, más lo ejecutan los hombres. Más lo intentan las mujeres. Las edades extremas, niños o adultos mayor riesgo. Tienen depresión, tienen un mayor P de intento previo. Aquellos que han tenido un intento previo tienen mayor riesgo. Aquellos que usan alcohol o están alcoholizados tienen un mayor riesgo. R de rational thinking, ¿no? Aquellos que tienen pérdida del pensamiento racional, tienen un mayor riesgo. Aquellos que están solteros, o sea, que no tienen esposa,
aquellos que no tienen un soporte social, ¿no? Aquellos que no tienen un soporte en general, ¿ya? Y aquellos que tienen enfermedad, signos, la enfermedad. Entonces, cualquiera de estos puede estar relacionado con un factor de riesgo mayor, ¿no? Entonces, en este caso, edad mayor de 65 años de aislamiento social, sí, pero soledad tal cual, ¿no? Edad mayor de 65 años de uso del alcohol, también. Enfermedad médica crónica y género el masculino, mucho más. Abuso de alcohol y aislamiento social, también podría ser enfermedad médica crónica y aislamiento social, sí. Entonces, aislamiento social tal cual no es la soledad más bien. Pero el que sí tenemos es enfermedad, abuso de alcohol no, es estar alcoholizado, ¿ya? Enfermedad médica crónica y el género masculino. El género masculino es el mayor factor de riesgo de suicidio junto con una enfermedad médica crónica. Para el diagnóstico del episodio depresivo, ¿durante cuántas semanas deben existir simultáneamente por lo menos 5 síntomas de depresión? ¿Cuánto? 2 semanas, ¿no? Para la depresión mayor, tiene que ser 2 semanas. Para la distimia o la depresión persistente, tiene que ser más de 2 años en adultos y más de 1 año en niños, ¿no? Para el episodio depresivo recurrente, lo que tenemos que tener es episodios de depresión con espacios de 2 meses, ¿no? 2 meses, digamos, como de descanso. ¿Cuál es la manifestación más frecuente en la depresión? La manifestación más frecuente en la depresión, o la complicación, digamos, más frecuente, porque todo esto hay, ¿no? Hay agresividad, hay pseudodemencia, hay alcoholismo, hay bajo rendimiento. Pero la que podría ser más frecuente y que podría ser más complicada es el suicidio. Paciente de 25 años en tratamiento con carbonato de litio con trastorno afectivo bipolar, fase maníaca. Niveles de séricos en rangos tóxicos. ¿Cuál es la manifestación clínica de intoxicación moderada grave que podría presentar? Ya. Molestias gástricas puede presentar, pero no es la moderada grave. Aumento de peso, deterioro cognitivo podría ser. Sobre todo estamos en hiporreflexia y si de repente ya es mucho más grave, tiene convulsiones, ¿no? Pero principalmente hiporreflexia. Varón de 85 años desde hace un mes presenta pérdida de interés por lo que le rodea, olvidos frecuentes, insomnio, irritabilidad, pérdida de peso. Tiene un test mini-mental normal. ¿Y esto por qué es importante, doctores? Porque aquí tiene 85 años. Entonces, si tuviera 85 años y está teniendo pérdida de interés, tristeza y todo, podría ser una demencia, ¿no? Pero lo que está haciendo aquí no es una demencia, sino lo que está haciendo aquí es una pseudodemencia. O sea, se está olvidando de las cosas, sí, pero por la depresión. La depresión puede generar eso, la depresión puede generar... Entonces, demencia vascular no, porque tendría que haber un antecedente de ACV. Demencia por Alzheimer tendría que haber un antecedente mayor. Síndrome confusional agudo no, porque el síndrome confusional agudo es el delirio, ¿no? Y tendría que haber que una enfermedad médica, ¿no? Una enfermedad médica del lado. Demencia frontal no, porque tendría que tener conductas frontalizadas, ¿no? O sea, agresividad, conductas inapropiadas, pero que sí hay depresión. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Depresión. ¿En qué condición mental existe mayor riesgo de suicidio? En realidad también en todas, pero ¿en cuál es la principal? Es depresión. Siempre tenemos que considerarlo. ¿Sí? Mujer de 26 años, perdón, que acude por debilidad y cansancio. Refiere además insomnio, hiporexia y ánimo triste. Examen físico normal. Hemograma, pruebas de función hepática, renal y electrolitos séricos normales. Entonces ya le descarté todo esto, no hay problema, pero tiene debilidad, cansancio, hiporexia. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Depresión. Si ya tiene todo tranquilo, no hay mayor problema, el diagnóstico más probable va a ser pues obviamente la depresión. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de suicidio en niños y adolescentes? En este caso, obviamente, la depresión, ¿ya? Pero ahora, ¿la depresión por qué? Por bullying, ¿ya? La causa más frecuente de suicidio en niños y adolescentes es por acoso escolar, es por bullying. Por eso es que es tan importante que siempre se vea en todos los... en todos, digamos, los contextos de los pacientes, ¿ya? Muy bien. Mejor terapia para evitar el suicidio. Bueno, allí está mal hecha la pregunta nuevamente, ¿ya? Porque la mejor terapia para evitar el suicidio, pues obviamente no es
mm, no existe una terapia tal cual para evitar el suicidio, ¿no? Lo que existe es para evitar conductas depresivas que puedan llevar al suicidio, ¿no? Pero bueno, ya obviamente podríamos considerar, pues, ¿no? Que la terapia cognitivo-conductual es la más importante, ¿no? Ahora les ponen mejor terapia, ¿no? Entonces, podrían poner ustedes antidepresivos, porque total es una terapia, ¿no? Pero esto más va dentro psicofármacos, ¿no? Entonces, en todo caso, ¿qué psicofármacos se utilizarían? Pero en este caso, si les está poniendo terapia, tratamientos cognitivo-conductuales, ¿no? Señale el criterio de severidad de depresión. ¿Y el criterio de severidad de depresión? ¿Duración menor de una semana? No, porque tiene que ser más de 2 semanas. ¿No presenta cambios en el apetito? No, no, porque más bien puede presentar cambios en el apetito. Si no presenta, no estaría tan severo. No presenta alteraciones en el sueño de cualquier tipo. Falso. Si no presenta, no sería tan severo. Episodio es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas. Podría ser el episodio atribuible a sustancias psicoactivas, pero entonces no le daría un mayor de severidad. ¿Qué si le da severidad? Delusión. ¿Por qué? Porque las delusiones hablarían de un episodio depresivo con síntomas psicóticos, ¿no? Y eso sí tenemos que controlar. Paciente que acude por intento suicida tras dejar a su novio. Tenía problemas con el consumo de alcohol. ¿Qué tipo de personalidad tiene? Ya. Miren, aquí sobre todo, ustedes están viendo, tiene un intento suicida, ¿no? Entonces, por tanto, después de dejar a la novia, ¿no? Tenía problemas de consumo de alcohol, entonces tenía problemas de sustancias, ¿no? La personalidad neurasténica es un término muy antiguo, pero es los famosos cansados, ¿no? O sea, aquellos que todo lo ven mal, todos los pesimistas, todo lo ve diferente, todo lo ve triste, ¿no? Entonces ya. La paranoica, bueno, tendría que ser justamente paranoide, ¿no? Estímulos inocuos los interpreta como lesivos hacia él. Histérica tendría que ser algo, o sea, de querer llamar la atención, ¿no? Adictiva, bueno, la conducta, el tipo de personalidad adictivo según tipo de personalidad que opta por, nuevamente, por el consumo de sustancias, ¿no? Y la personalidad doble, no existe la personalidad doble, doctores, y el tipo de personalidad doble es lo que llamábamos antes, pues, o lo que se llamaba antes la eh, las, eh, los cambios de personalidad, ¿no? Las dobles personalidades. Y las dobles personalidades son la personalidad múltiple. La personalidad múltiple, el trastorno de personalidad múltiple. No sé si han visto esta película, ay, Glass, ¿no? Esta película que habla acerca de las personalidades múltiples o... ay, se me ha ido, bueno, la otra, bueno, que hablan acerca de que una persona tiene varias personalidades a la vez y puede cambiar. Y eso es la personalidad múltiple y eso es un trastorno disociativo. No existe un tipo de personalidad doble así. Entonces, bueno, eso no existe. ¿Ya? ¿Qué tipo podría estar más relacionado con intento de suicidio de dejar a su novia? La histérica, ¿no? La personalidad de tipo histriónica, un poquito dependiente en realidad les diría yo, ¿no? Adolescente, 15 años con diagnóstico de depresión severa e intento de suicidio. ¿Qué tratamiento inicial? Siempre para un adolescente, si está iniciando un tratamiento, siempre debemos considerar un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, o sea, la sertralina. ¿Ya? Una vez superada la fase aguda de la depresión, se recomienda retirar el tratamiento antidepresivo, mantener al menos 5 meses la misma dosis que produjo la mejoría, reducir a la mitad y mantener el tratamiento 6 meses, dejar la dosis más eficaz para prevenir recaídas de forma indefinida, indicar al paciente que tome el fármaco condicional asustado. Generalmente mantenemos al menos 5 meses y luego de ahí vamos viendo poco a poco, ¿no? No se retira el antidepresivo, no se le baja la mitad, no se le, o sea, dejar la dosis más eficaz sí, pero prevenir recaídas de forma indefinida tampoco, no se deja de forma indefinida y no se indica, nunca se indica condicional el antidepresivo. ¿Bien? Mujer de 25 años, estudiante universitaria, madre, consulta porque nota cambios en su conducta, a veces irritable, aislada, poco comunicativa. En la última semana presenta insomnio y tendencia al llanto. Ha bajado su rendimiento académico. ¿Ya esto qué es? Depresión, ¿no? Alteraciones en el ánimo, poco comunicativa, más aislada, cambios de conducta, tendencia al llanto. Eso es depresión. ¿Con qué condición se asocia la mayoría de casos de suicidio en niños y adolescentes? Bueno, depresión nuevamente, pero como les decía, es acoso escolar o bullying, ¿no? En lo que más está relacionado. Tratamiento de elección para el trastorno bipolar. Siempre el tratamiento de elección para el trastorno bipolar es el litio. En el bipolar, trastorno bipolar tipo 1, porque el tipo 1 es el que opta por manía. El tipo 2 es el que va más para depresión. Y el mixto
es el que va arriba y abajo, arriba y abajo. El de manía siempre es litio. El que opta más por depresión es la lamotrigina. Y el que opta por el mixto es el valproato de sodio. ¿Ya? ¿Con qué condiciones hacen los casos? Otra vez depresión. Ya. Paciente mujer de 25 años que es agredida sexualmente y acude al médico legista. ¿Qué alteración mental puede estar? En este momento, mire, es agredida sexualmente y acude al médico legista. Muy probable que ha sido algo abrupto, o sea, algo de momento. Entonces, en realidad, la respuesta es una reacción de estrés agudo, ¿no? Pero como ustedes no tienen ahí la reacción de estrés agudo, ¿qué sería lo siguiente que podría tener? Lo del mismo grupo, como les dije, ¿no? El trastorno de estrés postraumático, ¿no? Trastorno de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, psicosis, definitivamente no. Podría estar relacionado con un trastorno de estrés postraumático porque la agresión sexual es justamente un trauma, ¿no? Y es un trauma mayor que puede generar un trastorno de estrés postraumático. Paciente mujer de 20 años es llevada a consulta por su madre por cambios de conducta, irritable, lo que ya vimos, ¿no? Depresión. Niño de 8 años que es molestado por sus compañeros en el colegio. Presenta enuresis y pesadillas frecuentes. El diagnóstico es y debe ser manejado por ya. Molestado por sus compañeros en el colegio. Presenta enuresis y pesadillas frecuentes. Es bullying, ¿no? Esto es acoso escolar. ¿Esto qué es? Violencia escolar y que requiere tratamiento de la parte de psiquiatría. ¿Por qué? Porque muy probable el niño ya esté bastante dañado. Entonces tenemos que intervenir en él y también intervenir en la familia. Niña de 12 años refiere que su madre no le habla ni la mira por días. Algunas veces usa palabras hostiles contra ellas. ¿Cuál es el diagnóstico? Abandono, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato por negligencia, reacción situacional. Maltrato por negligencia no es cierto? Porque no hay una negligencia de la mamá, o sea, no la está poniendo en situaciones de riesgo, ¿no? Y la está abandonando. Pero si hay un maltrato psicológico, todos los días está ahí permanentemente y usa palabras hostiles hacia ella, peor, ¿no? Varón de 24 años con lesiones, lo que hay, lesiones cortantes en las muñecas, luego ruptura, esto es un gesto, porque no quiere que lo deje. Se habla de 2 tabletas de clonazepam, o sea, poquito. Muy bien. Fragmentado, muy bien, perfecto. Ahora solo existe el término intento. Sí, ahora solo existe el término intento, ¿no? Los gestos se incluyen en el término intento. Exactamente, doctora Karen. Los gestos se incluyen en el término de intento, ¿no? Y de 2 años, muy bien, perfecto. Sí, no se puede, no, no se debe, digamos, disminuir o minimizar lo que es un gesto, entre comillas, por eso es que todo se incluye junto, ¿ya?